¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo video donde vamos a referirnos a las decisiones de los jueces, porque nuevamente este fin de semana dejó tela para cortar, hubo decisiones polémicas, controversiales, que se suman a otras que han sucedido y que nos han hoy tenido a nosotros en medio de los grandes debates en las redes sociales, en el muro del popular muro de Facebook de Eduardo Lamazón, uno de los más reconocidos periodistas de boxeo de México, que tocó uno de los temas abordados en mi último video, la cita a Stephen Blia, el juez de la pelea entre Oscar Valdez y Robson Conceição, que en una de las más disparatadas e insólitas confesiones que puedan existir en la historia del boxeo, reconoció que le había otorgado los asaltos al campeón en aquellos en los cuales dudaba sobre cuál de los dos había ganado. Todo eso vuelve al tapete a raíz de lo que ha sucedido en las últimas horas, con decisiones en la pelea donde Chisora venció a Pulev, en la pelea donde Rey Vargas venció a Marc Magsayo, y obviamente en peleas anteriores, como por ejemplo la primera de Jermell Charlo contra Brian Castaño, y sobre todo aquella de Oscar Valdez que ya le citábamos, y especialmente esa pelea donde Canelo Álvarez perdió contra Dimitri Bivol con una absurda puntuación idéntica en las tres tarjetas. Es un tema que hay que abordar, que hay que tocar, y donde tiene sentido ponerlo en el tapete, porque ya es hora de que alguien tome decisiones en algo tan incongruente y fundamentalmente que tanto daño le siga haciendo al boxeo. Y voy a comenzar el desarrollo temático de este video recordando lo que había sucedido en la pelea entre Oscar Valdez y Robson Conceição del año pasado. Como ustedes recuerdan, hubo tarjetas que favorecieron a un Oscar Valdez que todos vieron ganar, excepto los jueces. Pero hubo una tarjeta en particular con una diferencia abismal, insólita y que no tenía ningún tipo de sentido, del juez Stephen Blia, que luego, en un acto de valentía, hay que reconocerle en ese aspecto su honestidad, reconoció que se había equivocado y pidió disculpas. Y dentro de los argumentos de su disculpa, incluyó algunas frases que realmente fueron insólitas porque nadie las esperaba. Y en ese caso dijo de que en aquellos asaltos donde tenía dudas, simplemente le otorgaba la victoria al campeón solamente por ser campeón. En aquel momento le aceptamos el hecho de que le otorgara la victoria al campeón por ser campeón, pero después el tiempo nos ha demostrado que no se le otorgan en los asaltos dudosos, no se le otorga el título al campeón por ser campeón. Muchas veces se le otorga simplemente por ser el dueño de la fiesta, por ser el boxeador local, por ser el boxeador que responde a las necesidades del negocio o que representa parte del negocio, y todo queda seguramente entre bambalinas. Es imposible hacer acusaciones, pero el cuento se cuenta solo. En los últimos casos, obviamente, tenemos ese de Oscar Valdez, que era el verdadero dueño de la fiesta, el hombre que aglutinaba la mayor atención, porque a Robson Conceição no lo conocía nadie. Una pelea de Conceição a nadie le interesaba, una pelea de Oscar Valdez a todos nos interesaba. Y obviamente, curiosamente, el gran favorecido en aquel momento fue Oscar Valdez. Lo mismo puede suceder en peleas posteriores, pero esa mención a Stephen Blia motivó un gran debate en redes sociales que tuvo su punto álgido, su punto más trascendente en la jornada de este domingo, en el muro de mi colega Eduardo Lamazón, periodista al cual respeto mucho, le admiro mucho su prosa, y obviamente es de los más reconocidos del boxeo mundial y fundamentalmente en esta zona del mundo, especialmente en México. Vean ustedes lo que escribió Eduardo Lamazón refiriéndose a un hecho que no conocía, el del juez Stephen Blia. Realmente fue muy duro, muy crítico con Blia, pero debajo se formó realmente un verdadero debate y me obligó a mí a ingresar a formular algún tipo de aclaración, porque en este caso el juez Blia, al cual yo no lo nombré en el video, no era importante.
Lo importante era la analogía de hechos similares que se dan de forma cruzada, porque en aquella pelea, y ahí vamos entonces a aquello de que el gran favorecido no es el campeón, el favorecido es el dueño de la fiesta. De aquella fiesta en la cual peleaba Valdés, él era el dueño de la fiesta y fue el beneficiado por la duda, la generosa duda de un juez como Stephen Blia, que reconoció que ante la duda le daba los asaltos al campeón. Y vean lo que sucedió en la noche de este sábado, donde hubo asaltos muy dudosos. Muchos vimos ganar a Magsayo por un punto, pero lo vimos ganar. Esa pelea pudo ser empate, pudo ser victoria de Magsayo, o definitivamente fue victoria de Rey Vargas, y se respeta, porque en peleas cerradas no hay necesidad de establecer que a uno de los dos debía ganar. Pudo ganar cualquiera, en este caso le tocó a Rey Vargas. Pero aquí la curiosidad viene en el hecho de que hubo asaltos cerrados que no fueron para el campeón, fueron para el dueño de la fiesta, fueron para el que representaba el negocio y es el que todos encendimos el televisor para ver. Me refiero a Rey Vargas. Y Rey Vargas se llevó asaltos cruciales que seguramente fueron los que le dieron la victoria en una pelea donde incluso fue a la lona en el 9º episodio. Ganó por poco, pero ese poco fue demasiado, tomando en cuenta precisamente ese factor de que hubo asaltos cerrados y se los dieron al retador, no se los dieron al campeón. Y todo esto se suma a una larga lista de episodios anómalos, dudosos, sospechosos, donde siempre hay un favorecido que responde a los intereses mayoritarios. Como por ejemplo, sucedió este sábado más temprano en la pelea donde se enfrentaban Kubrat Pulev y Derek Chisora. En esa pelea, el dueño de casa, el que respondía a los intereses de la promotora que organizaba el evento, era precisamente Chisora. Esta pelea terminó exactamente como la que terminó más tarde, la de Vargas y Magsayo. Por decisión mayoritaria ganó el representante de la casa. Me refiero a Derek Chisora. Fueron muchos, me incluyo en esos muchos, que vimos ganar a Kubrat Pulev, pero definitivamente la victoria se la dieron al dueño de casa, que inclusive estaba hosco, estaba como fastidiado al final, ni siquiera levantó los brazos, temiendo lo peor, que la derrota, la victoria fuera para Pulev, el que finalmente perdió. Pulev no dijo nada, se retiró y evidentemente allí se patentizó aquello de que hubo una decisión apoyada más en la necesidad de favorecer al local. Fue pelea cerrada, fue pelea difícil de puntuar, pero asaltos cerrados se fueron todos para el dueño de casa, en este caso Derek Chisora. Esta no es ninguna novedad. Ha sucedido muchas veces, como ocurrió, por ejemplo, en aquella pelea entre Brian Castaño, unificación de títulos en 154 libras, contra Jermell Charlo. Muchos vimos en esa pelea también asaltos cerrados. En mi caso vi ganar al argentino, pero a la hora de los asaltos dudosos fueron todos precisamente para Jermell Charlo. La pelea terminó empatada, pero el gran perjudicado, el gran derrotado en ese empate fue precisamente Brian Castaño, que fue el que había hecho los mejores méritos para llevarse la victoria. Obviamente peleaban en la casa de Charlo y Charlo fue el gran beneficiado. Existieron otros casos similares a lo largo de la historia reciente del boxeo, pero creo que el que se lleva todos los premios a las grandes injusticias en los números, que no fueron que no tuvieron mayores consecuencias debido a que definitivamente Canelo Álvarez perdió contra Dimitri Bivol. Pero si nos concentramos a ver las tarjetas de esa pelea, yo creo que no existe un escándalo mayor en toda la historia reciente del boxeo que estas tres tarjetas, donde el triunfo fue idénticamente igual en todas las tarjetas, asalto por asalto, para Dimitri Bivol. Un 115-113 que nadie en todo el planeta del boxeo lo pudo haber visto de esa manera. Canelo Álvarez debe haber ganado 1 o 2 asaltos, siquiera 2 asaltos, siendo muy generosos con el desempeño de un mexicano que se vio mal y él reconoció que se había visto mal, excepto para los jueces. Uno queda ante la duda, ¿no? Incluso de forma un poco jocosa, muchos especularon con el hecho de que las tarjetas ya estaban hechas de antemano para Canelo Álvarez y como fue tan mala su actuación, decidieron cambiar los nombres y pusieron en lugar de Canelo a Bivol y a Canelo lo llevaron para el lado de Bivol como perdedor.
pero las tarjetas estaban hechas de antemano. Eso es lo que dijo mucha gente, yendo hacia el lado grotesco de los pensamientos dudosos y sospechosos. Pero observen estas tres tarjetas. No hay un solo cambio entre cualquiera de los tres jueces, asalto por asalto. Vieron la pelea exactamente igual, algo que parece imposible de ocurrir, ocurrió en una pelea de Canelo Álvarez. Un Canelo Álvarez que ya tenía antecedentes muy graves en la materia, donde hubo tarjetas dudosas, como en la pelea contra Mayweather, en las peleas contra Gennady Golovkin. En los dos casos los jueces lo beneficiaron, tal como ocurrió, por ejemplo, con Adelaide Berg, que le dio prácticamente todos los asaltos a Canelo Álvarez, en una pelea donde obviamente fue muy parejo, pudo irse para cualquier lado, pero la jueza eligió, ante la duda, dárselos todos a Canelo Álvarez. Canelo Álvarez va a enfrentar ahora en septiembre a Gennady Golovkin. No queremos ni imaginar lo que se puede hablar si se da la misma historia. El asunto es que aunque vuelva a repetirse la misma historia, lo que sucedió anoche, lo que sucedió con Óscar Valdés, nada cambia, todo sigue igual. Entonces la pregunta de este video: ya no es necesario que en vez de asombrarnos y espantarnos, como por ejemplo se espantó ante el caso Stephen Blia, Eduardo Lamazón, ya no es necesario que se tome algún tipo de medida. Hace mucho rato que se viene hablando de este tema. El tema de incorporar, por ejemplo, la tecnología, yo recuerdo que fue una de las preguntas que efectué a todos los que entrevisté en el año 2017 en la convención de la Asociación Mundial de Boxeo. Nada ha pasado desde entonces. Mucho se ha intentado, pero nada se ha hecho, nada se ha ejecutado. ¿Es necesario agregar más jueces? No lo sabemos. Es posible que esa sea una solución. ¿Es necesario crear algún tipo de instrumento digital de que más jueces a la hora de la pelea estén participando y dando su aporte a los tres que están allí dentro de la arena, en el evento, con las dificultades que eso conlleva, para poder puntuar rápidamente entre asalto y asalto? Es posible que sí. ¿Es necesario generar algún tipo de tecnología que le permita a los jueces tener también el apoyo de los números de manera inmediata, para olvidarnos del tema CompuBox? Que CompuBox es el diario del lunes. Ningún juez lo consulta, no hay tiempo, tienen un minuto para hacerlo. Y además CompuBox se presta siempre a confusiones, como en esta pelea, por ejemplo, de Rey Vargas y Mark Magsayo, que en las redes sociales lo están utilizando como el gran oráculo que se argumenta para decir que no hay ningún tipo de duda sobre la victoria de Vargas. Hay que tener en cuenta de que fue un choque de estilos, y si bien Vargas lanzó más golpes, el porcentaje de acierto fue exactamente igual, 29% a 29%, y Vargas utilizó el lanzar golpes al aire, porque realmente falló mucho de lo que lanzó, e inclusive lanzaba sabiendo que no iba a golpear. Era para sumar volumen, para sumar golpes, para sumar números y mantener alejado al filipino. Fue una táctica defensiva, una táctica que es aceptada como tal, pero no me vengan acá a colocar esa cantidad de golpes como la gran razón de la victoria, porque no es así. Choque de estilos, el mejor acierto fue del filipino, que aterrizó los golpes limpios más potentes y más duros, precisamente porque su táctica de pelea era esa: entrar rápido, soltar secuencias y salir, y mantenerse fuera del peligroso jab de Rey Vargas. En ese caso, CompuBox es una muy buena ayuda periodística, pero no tiene absolutamente nada que ver en la decisión de los jueces. Entonces, la pregunta es: ¿necesitamos algún tipo de tecnología que también incorpore eso a las decisiones de los jueces? Es posible que también. Como también es necesario imaginar la existencia de un VAR, por ejemplo, como lo tiene el fútbol, o de lo contrario, lo que yo creo que es más importante, dejar abierta la puerta para una revisión técnica de cada una de las decisiones de los jueces, y después darle 24 horas a cada pelea para saber si ratifican la victoria de uno o decretan un no contest y tiene que hacerse nuevamente. Creo que esto último sería lo más importante, pero son cosas a discutir que en algún momento deben discutirse, porque las tarjetas aquellas de Canelo Bivol, que fueron un escándalo y un disparate, fueron echadas al olvido, cosa que no debe ocurrir. Lo que ocurrió con Óscar Valdés y Robson Conceição fue echado al olvido, cosa que no debe ocurrir. Y lo que ocurrió anoche, llevándolo al mismo terreno de una analogía con lo que sucedió con Valdés y Conceição, también no puede ser echado al olvido. Por eso
Ya es necesario que alguien ponga el grito en el cielo, alguien dé el golpe en la mesa y diga: hay que terminar con las injusticias en las decisiones de los jueces, que es verdad, son humanos, pero también son humanos los que pierden y ven caer el trabajo de muchos meses en un deporte donde se pelea pocas veces en el año y a veces una derrota alcanza para terminar con una carrera y también con el futuro de un posible gran campeón. Por ello, es necesario que alguien levante la mano y diga: es hora de resolver este grave problema.